Digo, acá hay una subestimación del pueblo argentino y por el otro lado me empiezo a preguntar si a Macri y a su gobierno le importan los argentinos. Porque el ministro de Economía, Pratgay, no puede decir que el aumento de tarifas son 2 pizzas cuando pasó lo que pasó con el aumento de tarifas. Macri debiera por lo menos registrar como presidente que hubo casi 700 argentinos que dejaron la vida para defender Malvinas. Entonces él no puede ir y hacer ese papelón que hace y después, bueno, no exageren, no se pongan ansiosos. No podemos trabajar con esas ideas de desparpajo. Caputo, el secretario de Finanzas, acaban de hacer las operaciones de deuda más voluminosas de los últimos 30 años y dice, la deuda no me preocupa. Entonces digo, me parece que hay una cosa de banalización y de subestimación y desprecio por el pueblo argentino. Claro. Y esto es peligroso porque, mire, el sistema político argentino en el 93 con el Pacto de Olivos, que arrojó la Constitución que hoy nos rige, parecía que los dos partidos mayoritarios se ponían de acuerdo frente a un modelo neoliberal que no se podía tocar. Y el sistema político se subsumió en ese esquema. Duró hasta el 2001. Sí, Plutón siempre duró 8 años. El sistema político argentino se hundió en 8 años. Producto de eso y financiado por las privatizaciones, por un capital social que le permitió durar ese tiempo. Ahora, acá ni siquiera hay ese tiempo, digo, y si ellos esperan que van a subsumir al sistema político en una política de reformas de mercado sin atenuantes, porque por lo menos durante los 90 se hizo con expansión del gasto público, acá sin atenuantes, y la gente va a aceptar eso mansamente, creo que se están equivocando. Tendrían que leer bien la historia de la Argentina y lo que pasó recientemente. Es posible que haya un crecimiento magro. Posible, 2 puntos. Es posible. ¿Cuándo? ¿El año que viene o el año que viene? No, este ya no. Ya con los números... A ver, el tercer trimestre del año normalmente es el mejor trimestre de la economía. Porque es cuando se cerraron las paritarias, cuando llegó el medio aguinaldo, julio es un mes de mucha actividad, las empresas se estoquean, producen más, pagan bonos en perspectiva de las ventas de fin de año, y lo que vimos en julio y agosto son tremendas caídas en los rubros más importantes del producto, industria y construcción. Entonces yo digo, ¿cuáles son los conductores que el ministro ve del crecimiento? Industria y construcción son casi el 36-37% del producto. ¿Sí? Bueno, no se ve. Gastronomía, hotelería, actividad de mercado interno, más de recreación, vacaciones, tampoco se ve porque hay una caída del poder adquisitivo. Nos quedan los 3 rubros que el gobierno puso en el miniforo de Davos: energía, minería y agro. Esos son los conductores del crecimiento. El agro, la minería y la energía, esos son rubros chiquitos del producto. Esos, y del costado de la demanda, no levantan las exportaciones, no hay demanda externa. No hay inversión. Entonces nos queda la demanda interna, digo, y no sé cómo está eso. Entonces, ni por demanda ni por oferta yo veo un crecimiento importante. Decime, Roberto, porque vos lo tenés claro, a 20 años en pesos con una tasa del 18% anual. 20 años al 18%. Es que eso abulta el déficit también. Obvio. Porque después cuando vos ves cómo va creciendo el gasto en servicios de intereses en el presupuesto, es un factor de déficit. Exactamente. No es que están aumentando educación, que están aumentando, o el plan en el NOA. Ellos le han fracasado las 3 iniciativas hasta ahora de flujo de divisas. Una fue recomponer la renta agropecuaria. No me voy. ¿Cuánto 40.000 millones de dólares, dijo el presidente, 20.000 lo corrigieron después. Hasta ahora hay 60. Hasta ahora recompusieron la renta agropecuaria como ningún gobierno bajó retención y devaluó al mismo tiempo. Esperaban 8.000 millones de dólares de sobreliquidación, entraron 2.600. Fueron corriendo a pagar a los buitres rápidamente, esperaban otra lluvia de dólares, no pasó. Y ahora apuestan al blanqueo. Y si no les queda la deuda, ningún gobierno presentó un presupuesto con déficit del sector externo y con déficit fiscal abultados los dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó hoy? Es riesgoso eso. Que ahora no van a cumplir con la baja de retención de la soja y la pasaron para el 2018. Y bueno, porque evidentemente no se sustenta esto fiscalmente y además está muy contraindicado esto que están haciendo. Porque en definitiva la soja hoy está flotando en el mismo precio que el 2007. Uno podría decir, ellos también tienen viento de cola. Podríamos decirlo. El precio internacional de la soja está flotando $350 la tonelada, igual que tenía el cierre del gobierno de Kirchner. Así que, y sin embargo, ellos no reciben el flujo de divisa que necesitan. Este gobierno vino a recomponer el sector externo y arreglar el sector fiscal, si es que nosotros lo dejamos tan mal, que es para discutirlo,
y no lo logra. Y provoca iniciativas que van perdiendo capital político por el ajuste interno que están haciendo y no resuelven esos dos desequilibrios. Lo peor en todo esto en el corto plazo es la inconsistencia macro, porque están sometiendo a la población a un ajuste feroz y no están resolviendo el problema macroeconómico, porque si me dijeran, bueno, miren, este año es duro, qué sé yo qué, pero el presupuesto que muestran es un presupuesto de mayores desequilibrios. Yo no quiero empezar a discutir porque si no hacemos un minuto a minuto los pobres es doloroso hacer eso. Ahora, yo no puedo hay un tema que está tratando de introducir el macrismo, que el empleo, o el pleno empleo o bajo desempleo no combate la pobreza. Tener buen nivel de empleo no combate la pobreza. Todesca mide el desempleo que dejamos nosotros, 5,8%. Eso aproximadamente da 1.200.000 desocupados. Y después dice que hay 13 millones de pobres. Esto es más o menos... Yo puse ahí la estructura con que nos fuimos nosotros. Sobre una población económicamente activa de 20 millones de argentinos en condiciones de trabajar, de 20 millones, 10 millones sumando el SIPA más las cajas previsionales, de las provincias había 10 millones de trabajadores formales, más 3 millones de contribuyentes autónomos, de trabajadores autónomos. O sea, teníamos más 1 millón de desocupados voluntarios, que son amas de casa, estudiantes. Teníamos de 20 millones en condiciones de trabajar, 14 millones estaban plenamente integrados a la economía formal. Así nos fuimos nosotros. Estos son datos registrables, no es que yo lo inventé, es el ANSES, el SIPA, las cajas provinciales. Y después, ¿qué teníamos? Teníamos 2,5 millones de tributistas que tenían dos derechos, previsión social y obra social, pero no tenían paritaria. Y teníamos, sí, y ese es el núcleo más duro y preocupante, 3,5 millones de trabajadores no registrados, entre desocupados, subocupados. Ahora, a mí me es muy difícil creer, y estos son todos datos comprobables, a mí me es muy difícil creer, que con 3,5 millones de trabajadores no registrados, que es un núcleo duro, difícil, complejo, que no lo pudimos resolver, y lo asumo como parte de una autocrítica al gobierno, ¿cómo eso desemboca en 14 millones de pobres? Cuando tuvimos años de paritarias al alza, cuando le pusimos un piso al salario con el salario mínimo vital y móvil, cuando subsidiamos los consumos básicos como energía, transporte. Digo, yo creo que acá se está apuntando a romper cualquier política de regulación. Las nuestras pueden haber sido mejores o peores, pero cualquier política de regulación, porque total no combate la pobreza. Lo único que combate la pobreza es bajar la inflación a cualquier costo.